Ahí sí, ahí sí. Ya, entonces, hoy día la presentación trata de aplicaciones de Machine Learning para geología y exploraciones. Entonces, pero primero quiero empezar con una breve introducción de qué es lo que es Machine Learning para aquellos que no estén familiarizados con el tema. Estos son algoritmos que son capaces de aprender de los datos sin ser explícitamente programados. Es decir, yo no le digo, mira, estas son mis variables input y mi variable output o mi respuesta es 2 veces por la variable A más 3 por la variable B más la variable 3 al cuadrado, sino que yo le entrego los datos de una manera en particular, puede ser con ciertas transformaciones o no, y el algoritmo es capaz de ir entendiendo los patrones y aprender a mapear la respuesta. Entonces, básicamente se divide en dos grandes áreas, que son las más aplicables para nosotros. Una es el aprendizaje supervisado, en el cual nosotros le entregamos variables input y le entregamos también la variable respuestas para un set de entrenamiento. Entonces el algoritmo es capaz de aprender qué es lo que sucede cuando hay determinadas variables input, ¿cierto? Y las variables más potentes hoy en día son basadas en bosques aleatorios de árboles, como Random Forest o Gradient Boosting, y las redes neuronales. Y la otra rama importante y que es bien aplicable para nosotros es el del aprendizaje no supervisado, donde tenemos, por ejemplo, clustering, PCA o embedding methods como TSNE. ¿Cierto? Aquí nosotros solamente le entregamos nuestras variables de entrada y le decimos al algoritmo cuáles son los patrones contenidos en nuestros datos y cuáles son los grupos que existen en nuestros datos. Entonces, en esta presentación vamos a ver, está dividida en dos partes. En la primera les quiero mostrar algunas aplicaciones de aprendizaje supervisado y en la segunda algunas aplicaciones de aprendizaje no supervisado. La primera aplicación de aprendizaje supervisado consiste en que mi base de entrada de variables predictoras, variables input, son 32 elementos geoquímicos tomados con una Newton y yo quiero predecir entre 6 alteraciones principales del yacimiento. Y aquí yo, como decía, no le digo cuáles son las variables más importantes, cuáles son los elementos en que tiene que fijarse, sino que le doy el set de entrenamiento y comienza una etapa de afinamiento que está basada en validación cruzada y dejo un set aparte para testear mi resultado final. Entonces, este fue el resultado final. En el eje Y tenemos la alteración mapeada por el geólogo, que es tomada como la realidad en este caso, y en el eje X tenemos la predicción del algoritmo. Podemos ver que en las principales alteraciones fueron, digamos, asignadas con muy buena certeza en este caso, y que existen otras en donde la certeza fue un poco menor, pero nos indica, por ejemplo, en este caso era una alteración clorita-sericita que el algoritmo está asignando como cuarzo-sericita. Entonces, esto lo podemos aplicar de distintas maneras, como por ejemplo para chequear un mapeo geológico, para un validador, o también para tener una predicción de antemano al ir a mapear. Una segunda aplicación de aprendizaje supervisado es de segmentación de imágenes. Esta consiste en que uno le entrega una imagen y luego pasa por... Los mejores algoritmos aquí son de redes neuronales profundas, de deep learning. Entonces, este algoritmo aprende a segmentar, a reconocer un objeto determinado en la imagen. En este caso, por ejemplo, se entrenó el algoritmo para reconocer células y segmenta en la imagen, indica dónde están esas células. Entonces este es un ejemplo de una competición actual en la cual estoy participando, que en Kaggle, que es el lugar de competiciones más importante del mundo. Y aquí las imágenes de entrenamiento son imágenes de sísmica y se le entrega cuál es el depósito de sal correspondiente a esa imagen, el cual es determinado por un experto. Entonces se entrenó con algunas miles de imágenes y luego se le pide que prediga en imágenes donde no
donde no se ha visto la respuesta. Y aquí vemos el ejemplo del resultado de esto, en donde se está logrando una muy buena precisión. De hecho, los mejores de la competencia ya van por casi 0,90, 0,87. Aquí tenemos la imagen, en verde es lo que es asignado por el geólogo como el depósito de sal. En rojo tenemos la predicción y este color con pardo es cuando está superpuesta la predicción con la realidad. Entonces podemos ver que el algoritmo está siendo capaz de reconocer bastante bien estos cuerpos de sal, y esto puede ser extrapolado y usado para cualquier tipo de imágenes. Podría ser ocupado con imágenes de core scan, como las que estábamos viendo, para determinar vetías, para determinar fracturas, ¿cierto? O para cualquier tipo de imagen sísmica. Y una tercera aplicación, que es una de las que más he utilizado, que más me han servido en la práctica en la empresa, es para entender un sistema multivariable. Porque estos algoritmos nos ayudan a entender relaciones no lineales, también nos ayudan a entender entre múltiples variables cuáles son las más relevantes, las más influyentes para una determinada respuesta, y también nos ayudan a entender cuáles son las interacciones entre las variables. Por ejemplo, en este caso, la variable de respuesta es el consumo de ácido, que en este caso está en el eje X, donde aquí hay menor consumo y mayor consumo, y nos indica que la variable más influyente es la clorita, para predecir el consumo, y luego la kaolinita. Pero, por ejemplo, nos indica que variables que consideran menos influyentes, cuando tienen valores altos, sí generan un impacto en el consumo de ácido. Y además podemos ver las relaciones. Podemos ver, por ejemplo, aquí el eje Y corresponde al consumo de ácido, que aumenta, con el aumento de clorita aumenta el consumo hasta un punto en donde el aumento es más suave. Y también coloreando según el contenido de kaolinita podemos ver que cuando existen ambos minerales en la roca, el consumo aumenta más todavía. Entonces, esta es una herramienta muy potente para entender estos sistemas multivariables, para entender relaciones no lineales y para entender interacciones. Y ahora pasamos a la segunda parte, donde esto es de aprendizaje no supervisado, y esto fue lo que desarrollé durante mi tesis de máster en la Universidad de Alberta, en base a muestras de sedimentos de río de los territorios del noroeste de Canadá, los cuales fueron tomados por el Servicio Geológico de los Territorios del Noroeste. Como pueden ver, corresponde a una gran zona de Canadá de unos 650 por 250 kilómetros. Este es el mapa geológico de la zona, entonces, de la zona muestreada. Y la idea fue, el primer ejercicio fue intentar reconstruir estas unidades geológicas a partir de los datos con clustering, que es parte de aprendizaje no supervisado. Y este es el resultado. Aquí cada punto está coloreado con el clúster asignado. Y como podemos ver, la verdad que a nosotros nos sorprendió este resultado, porque considerando que son muestras de sedimentos de río, el algoritmo fue capaz de distinguir bastante bien las unidades y sus contactos, reconocer la zona de intrusivo, las distintas zonas sedimentarias. Y bueno, en algunos casos hubo discrepancia, lo cual ahora está siendo utilizado por el Servicio Geológico para ir a revisar esas zonas, porque piensan que podría haber sido también un error de mapeo. Y esto llevó una mañana a hacerlo, digamos, y aplicar este algoritmo es algo que es relativamente sencillo, ¿no? de entender y de aplicar. Hay software para hacerlo, entonces es algo que pienso que debería ser integrado en la rutina del geólogo, digamos, porque es una herramienta potente para la interpretación de las unidades geológicas o de cualquier tipo de unidades, geometalúrgicas, lo que sea. El segundo ejemplo que les quiero mostrar también fue desarrollado en la tesis, que este fue para usar clustering para detectar anomalías multivariables.
Entonces, se desarrollaron 3 métodos. El primero fue simplemente detectar, usando clustering, clústeres pequeños que fueran relativamente anómalos en elementos de interés. Los voy a explicar de manera muy breve, no voy a ahondar en la matemática detrás. El segundo consiste en utilizar una propiedad de clustering que muchas veces se ve como una desventaja, pero aquí la ocupamos, que es que cuando uno ocupa distintos métodos de clustering en distintas transformaciones, los resultados son diferentes, y eso se ve a veces como una desventaja. Pero acá lo que hicimos fue ocupar esa propiedad de clustering, entonces aplicamos distintos métodos de clustering en distintas transformaciones y hicimos un algoritmo que identificara cuáles son aquellas muestras para las cuales hay más discrepancia entre los distintos algoritmos. Entonces, por ejemplo, en las muestras que son muy similares, distintos algoritmos van a coincidir en que ellos pertenecen al mismo clúster, pero en aquellas muestras que se encuentran separadas en el espacio multivariable, hay una mayor discrepancia. Y el tercero fue buscar anomalías espaciales, aquí considerando el eje, las coordenadas, considerando aquellos puntos a los que clustering asignó un clúster diferente a los del entorno. Bueno, entonces además se agregaron las anomalías univariables, que fue mirando una a una anomalías, analizando variable por variable, y se determinaron estas 3 anomalías que les mencionaba. Aquí podemos ver el resultado. Tenemos todas las muestras son como 9.000 muestras de sedimentos de río, y podemos ver que el punto rojo corresponde a las anomalías. Mientras más grande el punto, significa que más de estos métodos coinciden en que es una anomalía. Y podemos ver que se concentran en ciertas zonas, ¿cierto? Ahora, en este mapa están las anomalías pintadas por su color, por el método que ayudó a distinguirlas. Entonces podemos ver, por ejemplo, que las anomalías univariables, que son las amarillas, en general son un subconjunto de las anomalías reconocidas en el espacio multivariable. Es decir, casi todas las anomalías univariables forman parte de las anomalías multivariables, pero hay muchas anomalías multivariables, como esas, que no son reconocidas analizando variable a variable. Y luego, para validar este dato, después de hacer esto, conseguimos los datos de los yacimientos reconocidos hasta la fecha en la zona, que son esos puntos en negro. Y resulta interesante observar primero que casi todos ellos se reconocieron en sus entornos. Y segundo, que en muchos de los casos, estos fueron solo reconocidos mediante los métodos multivariables. Y aquí quiero detenerme en este caso, por ejemplo, para mostrarles que estas son esas anomalías en la distribución del plomo. Entonces, si miramos variable a variable, estos puntos, estas muestras son parte digamos, casi de la media de la distribución. O sea, si nosotros hubiéramos analizado variable a variable, era imposible haber detectado esto como una anomalía. Sin embargo, considerando todas las variables en conjunto, sí se separa del resto, lo cual me parece muy interesante. Entonces, para concluir, quiero destacar 3 puntos. Bueno, el primero, que existen ilimitadas aplicaciones de Machine Learning, y lo que sí es que necesitamos datos para ello, necesitamos datos de calidad, necesitamos ojalá datos diversos, y necesitamos también ojalá datos abundantes, para no ir confundiendo, porque estos algoritmos son tan potentes que si los ocupamos en datos muy pequeños van a producir un overfitting, digamos, como lo que veíamos anteriormente, se van a ir ajustando al ruido, a la parte aleatoria. Entonces necesitamos datos, necesitamos ir pensando futuro y ir acumulando datos desde ahora. Segundo, que estas técnicas nos permiten analizar un espacio que se encuentra muy poco explorado, que es el espacio multivariable. Porque en general, casi todos los espacios, digamos, terrestres han sido explorados, ¿cierto? Se dice que hay muy pocos que quedan como sin explorar. Pero aquí tenemos un espacio que sí está bastante virgen, en el cual podemos, utilizando estas herramientas, ver
cosas y anomalías y encontrar yacimientos que no han sido identificados hasta la fecha, ¿cierto? Y finalmente, que algunas de estas aplicaciones deberían ser utilizadas de forma rutinaria en geología y exploraciones, como por ejemplo clustering, que como les decía, la matemática de algunos de los algoritmos es relativamente sencilla, es fácil de aplicar, y la mezcla de la inteligencia artificial con la inteligencia humana es una combinación poderosa. Así que ocupémosla. Muchas gracias.